Muy buenos días, los saludamos con el gusto de estar con ustedes cada lunes acompañándolos en su programa Los Fundadores, un programa que nace con motivo del 60º aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua y que transmitimos con el gusto de cada semana tener un invitado muy especial para que comparta con nosotros, usted que nos escucha amablemente en su casa, en el automóvil, en las oficinas públicas, las oficinas de la empresa privada, nos comparta sus anécdotas, sus comentarios, sus vivencias de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, y esta mañana pues, nos acompaña el licenciado Sergio Martínez Garza, un conocido y reconocido maestro universitario, funcionario universitario, y también pues, muy conocido en el ámbito público del estado de Chihuahua por sus diferentes encargos que le han encomendado. Maestro, muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Pues al contrario, muy honrado de que la universidad nos invite en esta celebración de los 60 años a quienes hemos transitado por la institución en diversos grados de compromiso, primero como estudiantes y luego como servidores de la universidad, y siempre en los años transcurridos sirviendo a la universidad con respeto y afecto. Muy Gracias. contento de estar aquí. Les agradezco y desde luego hacer extensivo esta felicitación a quien ha organizado estos eventos de celebración de 60 años en los que pues nosotros, muchos, cientos de nosotros estamos inmersos por el tiempo que hemos estado dentro de la relación con la universidad. Nunca deja uno de ser universitario, maestro. Nunca deja y nunca deja uno de tener el orgullo de ser guache. Siempre lo tiene uno porque es el lugar donde egresó, donde pasó unos años extraordinarios en estos grados de participación que mencionamos, y desde luego no sería correcto ni justo por parte de quienes hemos transitado, pues no tener ese vibrante orgullo de ser parte de la universidad. Claro, y más, maestro, encontrándonos en este recinto tan majestuoso como es la Quinta Gameros, que nos permite precisamente poder realizar este tipo de proyectos, maestro. Así es, y recuerde usted que la Quinta Gameros fue asiento del inicio de las labores de la universidad y posteriormente en una transición sirvió para sede de la rectoría, cuando hubo alguna requerimiento por arreglos o algunas áreas que fueron arregladas en la rectoría. Aquí estuvo el maestro Miller y no recuerdo ya si el señor Orcasitas. Sí, pues un recinto histórico en todos sus contextos. Así es, y ahora pues, muy evolucionado, muy bien cuidado. Es una joya que es muy visitada. Creo que son de los acervos que la universidad con el tiempo ha logrado conservar, tener y poseer. Sí, maestro. Maestro, ¿cómo recordar aquellas épocas de estudiante en la Facultad de Derecho? Fíjese, yo llegué, aquí voy a sonar como esas historias evocadoras de que no puede uno dejar de decir la verdad cuándo llegó y qué tiempo ha transcurrido. En el 57 yo vine de Ciudad Juárez a estudiar. No había universidad en Juárez. La Universidad de Chihuahua era muy chica, estaba como ustedes recuerdan, en el campus, que ahora le llaman el campus viejo, pero es el campus original. Sí. Quizá el muy original es donde estamos, porque aquí estuvieron las primeras facultades. Sí. En esos años, en la Facultad de Derecho, funcionaban 5 años ya, los 5 años. Y había la suma de los 5 años de alumnos es lo que ahora tendrían 2 grupos de primero, de segundo, de tercero, de cualquier facultad. Son los alumnos que habíamos era escuela, no era facultad, en la Escuela de Derecho. Entonces era una universidad chiquita, muy acogedora, muy generosa, abría los brazos a todos los que llegábamos de Juárez, de la Sierra, de donde vinieran, Delicias, Parral, de Ojinaga, de donde se le ocurra, llegamos estudiantes y fuimos llegando, y con los años llegaron muchos más. Y ahora, con los avances en la educación universitaria, que está muy fortalecida, pues ya tenemos sedes donde atender
y no abandonar los muchachos, como lo hicimos, el lugar al que pertenecemos, y venir a acrecentar a la capital, o en el caso de Ciudad Juárez, un número muy importante de estudiantes que mejor permanezcan en sus lugares de origen, con sus familias, y preparándose para servir a sus lugares, y no sea la capital una engüidora de elementos que llegan a sus puertas para buscar la educación. Nosotros tuvimos que llegar junto con esta variedad de estudiantes que lo hicieron, y fuimos muy bien recibidos por la universidad. Transcurrieron los años, fuimos terminando las carreras, compañeros muy conocidos como el magistral maestro Jorge Maspules, Mario de la Torre, brillantes, Fernando Vázquez Ponce, que fue el primer egresado, que nos tocó compartir una casa de estudiantes en donde surgen las grandes amistades y las grandes solidaridades de los estudiantes que están fuera de su casa. Muchos maestros, Mario de la Torre lo cité, a Héctor Villasana, un notable jurista, al maestro Rivera Soto, otro jurista muy distinguido, al famosísimo Pato de las Casas, el rector de la universidad, y muchos compañeros que sería difícil citarlos, y además pecaría de omisión porque se me escaparan algunos. Ellos formábamos ya los grupos que nos iniciábamos en la universidad, y todos pasamos posteriormente a ser profesores. Tuvimos la oportunidad y la ocasión de ser profesores de la universidad, y fuimos generando también muchas etapas de muchos años con alumnos que ahora los vemos y con respeto y afecto nos refieren el calificativo de maestro, no tanto de profesor. Entonces, ha sido muy buena la universidad, muy generosa, nos ha permitido participar, y nos ha permitido ser y tener otras oportunidades muy importantes que algunos hemos llegado a desempeñar en cargos públicos o en otros ofrecimientos de tipo político. Se hace vigente el lema, maestro, luchar para lograr, lograr para dar. Seguramente muy difícil, maestro, aquellos jóvenes inquietos que vienen de la frontera, un panorama a veces incierto, de venir a estudiar a una tierra de cierta manera desconocida. La mera verdad, entre este estado enorme, distante del centro de la República, antes de la Universidad de Chihuahua, todos los estudiantes tenían que irse a la Nacional o al Politécnico, o algunos se quedaban por Guanajuato o algunas zonas aledañas al centro de la República. Entonces, la universidad vino a constituirse en un baluarte de recibir pues mucha gente que no hubiéramos tenido las condiciones para ir tan lejos, o las dificultades que pudimos haber tenido hubieran sido superiores por la distancia. Entonces nosotros, como quiera, a 4 horas de la frontera, pues logramos ser recibidos, y posteriormente muchos otros nos siguieron, y ya cuando se genera la universidad en Ciudad Juárez, ya ese flujo se detiene, y la universidad empieza a equilibrar la demanda educativa que tiene tan poderosa la universidad en general, esté ubicada en donde esté ubicada. Claro. Maestro, una vez terminados y concluidos sus estudios, se incorpora a la labor docente inmediatamente. Sí. ¿Cómo es el transitar a Fíjese la vida que académica? las ocasiones a veces de trabajar y estudiar funcionan bien. Por alguna razón de suerte, tuve una oportunidad de acercarme al Banco Comercial Mexicano en el jurídico del banco, cuando yo estaba en tercer año, que no sé todavía todo lo que sabía en esa época, pero menos sabía en esa época. Entonces, ahí tuve un gran amigo que fue el licenciado Manuel O'Reilly,
que dejó una vasta generación de hijos, que todos son profesionistas y todos son egresados de la universidad. Manuel O'Reilly, notario, otros abogados, Jorge, se me olvidan los nombres de los muchachos O'Reilly, Jaime, que está en un banco, todos brillantes, y por citar en recuerdo agradecido al licenciado Manuel O'Reilly. Eso me permitió que el licenciado O'Reilly me ayudara a conseguir un trabajo en el Supremo Tribunal de Justicia, con en aquel tiempo era el maestro González Pérez, un presidente muy apreciado, muy querido, un hombre muy correcto, muy serio, muy amable, y entonces yo entré como ministro ejecutor, o sea, fui actuario varios años, y eso me permitió relacionarme mucho con los abogados locales, el licenciado Panchito de García, de Ramiro Cota, don Manuel Rusek, el licenciado Macías, el licenciado Horacio Ortiz, que la postre fue muy amigo mío y hace algunos años breves falleció, y muchos abogados de la época que en una o en otra manera le iban a uno sin querer queriendo ayudar en algo. Y así, por ejemplo, un día Panchito de García, el papá del notario, con el mismo nombre, por lo que hace el primer apellido, y entonces me invitó de profesor a la preparatoria nocturna, que era un reto, porque ahí había muchachos muy capaces y muy pensadores y muy intelectuales y muy avanzados. Pero a mí me sirvió mucho, porque eran inquietos y preguntaban, y tenía yo más o menos que ir más o menos preparado. Yo creo que eran más preparados ellos que yo. Esa fue mi primera ocasión, y tengo un nombramiento de esa época, porque la preparatoria, como ustedes saben, era parte de la universidad. Y el licenciado Daniel Luna García era el secretario, y el licenciado Manuel Rusek era el rector. Por ahí tengo el documento primero que me acreditó como profesor de la universidad. Ya después estaba ya era pasante, no me había recibido. Al incorporarme posteriormente con el licenciado Oscar Ornelas al departamento escolar, ya tenía yo algunas clases en contabilidad. Al mismo tiempo, en esos años, el licenciado Luis Fausto Ornelas entró al gobierno con el licenciado Oscar Flores, y yo lo tuve como maestro de Derecho Internacional Privado, una materia que siempre me gustó, que me atrajo, el Derecho Internacional. Tuve buenos resultados, que no los tuve siempre en todas las materias en el grado de máximo de la calificación más apetecible, y total, generé una amistad con el licenciado Luis Fausto, que entre paréntesis fue secretario de la universidad en una breve rectorado del maestro José Fuentes Mares. Entonces, Luis Fausto me heredó así de plano la clase de Derecho Internacional Privado, que me orilló a estar estudiando y a desempeñarme como funcionario modesto, que lo era yo de la universidad. Yo estaba en el departamento escolar, en inscripciones, en la rectoría que todos conocimos, y ahora es una biblioteca, me parece muy bien instalada, y esas circunstancias de un trabajo con otro, de un entorno muy favorable. El banco comercial era el edificio, lo que ahí se respiraba de importancia, no porque lo demás no fuera importante, todo es importante. Y esas buenas relaciones que salen de trabajar desde joven, es muy bueno trabajar desde joven, porque ya no dilata uno en avanzar, ya está avanzando y a la vez está acabando la carrera. Entonces, eso me permitió llegar pronto siendo relativamente joven a esos cargos, y al terminar un cargo, el licenciado Ramiro Salas, que era el secretario, yo subí a la honrosa categoría de secretario de la universidad, siendo quizá el secretario más joven que llegó en ese tiempo, porque
Normalmente los que lo habían desempeñado eran personas pues de más edad, no se estilaba esa circunstancia, pero el caso es que después de pensarlo como 3 meses, el licenciado Ornelas al fin me invitó y al fin me hice cargo de la Secretaría General y terminé con el licenciado Ornelas. Todavía le faltaban 3 años, terminamos el rectorado y fue precisamente aquí donde estamos, donde se hizo la ceremonia, para que el maestro José Miller siguiera el trayecto como rector de esa etapa, de esos años que a mí me tocó servir con el licenciado Óscar Ornelas en la universidad. ¿Cuál era el panorama en ese momento, maestro, de la universidad, los alumnos? ¿Qué recuerda usted en ese transitar del tiempo de la universidad? Estamos hablando de una universidad en el campus universitario 1, ¿verdad? Hoy que se le dice el viejo campus, como usted bien lo señala. Sí. ¿Qué recordamos de ese momento? Bueno, primero hay que vincular necesariamente, no hay que soslayar la época que se vivió. Había una gran inquietud en el sentir estudiantil, era natural. De Francia le mandaron a México las inquietudes como siempre y luego del centro de la República se repartieron por toda la República. Entonces, era una juventud muy persistente, era muy científica, muy avanzada, quería romper estatus y creo que contribuyeron a que así fuera, era bueno. Y claro, eso producía efectos de establecer una manera de comunicarse dentro de la manifestación que hacía el joven para sacar adelante sus ideales. Era un joven muy activo, era un joven muy propositivo a veces, creo que generalmente lo fue, y ese era un entorno que había. Y por otro lado siempre hay una masa omisa que le gusta más el deporte o estudiar que participar en las expresiones intelectuales de la inconformidad, por decirlo de alguna manera. Eso prevalecía en Chihuahua, pero prevalecía en Sonora, en Sinaloa, en Puebla y muchas otras universidades que tuvieron expresiones de inquietud natural, no se diga la nacional, ¿verdad? Que era número 1 en esas expresiones. Pero fuera de eso, la universidad y sus elementos, sus integrantes, autoridades, maestros, estudiantes, servidores, siempre se mantuvo una gran vocación porque no pasara esas expresiones, algunas veces de presencias necesarias o fuertes en partes del campus universitario existente. Fuera de eso y de otras vinculaciones sociales a las que la universidad no escapa, de grupos que en lo civil tienen explosiones por demandas en vivienda, en terrenos, en lo que se daba en esa época, y entonces naturalmente siempre es imposible que algún sector estudiantil no esté vinculado a esos pedimentos. La misma evolución del Estado, de sus poderes, de las áreas educativas vinculadas al Estado, va dando avances muy importantes. Y la preocupación de esos grupos se fue aminorando y van surgiendo otras, pero las que en ese tiempo había fueron totalmente superadas y permitieron que cada sector de la población encauzara sus propios problemas, como fue sucediendo en el devenir de la universidad con los universitarios como tales, ejerciendo su autonomía plena, sin penetraciones extrañas y consolidando una gran capacidad del estudiante y de los maestros. Yo siempre hablo de los servidores y de los servidores más modestos de la universidad, que como usted sabe, desde muchos años tuvieron su sindicato, y un sindicato muy pensante y muy activo, y no era un sindicato fácil de conducir, pero si había compromiso con ellos, como lo hubo, se podía lograr pues que ese conjunto de elementos que integran la comunidad universitaria
encuentren su propio camino para manifestar, para conducir y para reflexionar sobre lo cotidiano, sobre el entorno, sobre lo que puede la universidad auxiliar al propio Estado y al estatus de la nación para que ésta sea fuerte, poderosa, enérgica y que además se cumplan las finalidades de la universidad, que son dotar de herramientas a los estudiantes que asisten, ávidos, ansiosos de ese resultado. Ya cuando se da la autonomía universitaria, maestro, a usted ya estaba incorporado como docente a la vida académica de la universidad. ¿Cuál es la visión del maestro en ese momento de ese acontecimiento tan importante que se dio en la vida de la universidad? Todo cuesta mucho, y una vez que se logra ya quedó asentado para el respiro, para la satisfacción de quienes invocaron la autonomía. El licenciado Oscar Flores entra al gobierno y su primer acuerdo es la autonomía. Muy consciente de que era un tema que era vibrante en esos años en México, no lo podemos soslayar, estaba vigente, pero la sabiduría de los gobernadores, la propia de estudiantes, la propia de la universidad en general y del entorno social aledaño a este impacto de manifestaciones, permitió lo que yo me atrevería a llamar la madurez de la comunidad, y desde luego muy importante la madurez de la universidad. Con madurez se puede lograr mucho, empujando, solicitando, exigiendo, pero por vías idóneas, para que la madurez en la reflexión y en el cotejo de los beneficios de lo que se plantea, pues tenga un resultado anhelado, bueno, positivo, que además consagre ideales o formas de pensar muy diferentes, ¿no? Plurales, democráticas. Entonces eso fortalece mucho a la universidad porque le permite salir airosa, mantener su autonomía y cumplir su finalidad, sin coacciones, sin coercibilidades para nadie, con un vigor impresionante en el sector estudiantil, que siempre lo ha sido, porque el joven es fuerte, es poderoso en su concepción, en su expresión, en sus manifestaciones, desde el deporte. Usted ve a los jóvenes jugar ahora y se maravilla de la velocidad y de la habilidad. Claro, la tenían en aquel tiempo. ¿Ve usted alguna expresión cultural que se da en este entorno que estamos y queda uno satisfecho? Porque el joven es potencia a cada instante de su vida, y en su transcurso, en su estadía en la universidad, le entrega ese poder que conmueve, que atrae y que motiva a cumplir el cometido que el joven tiene dentro de su papel, dentro de la sociedad y dentro del área que la sociedad le ha dado como estudiante en una universidad como la nuestra. Claro, siempre. Llega el joven a la universidad y la universidad potencia esa capacidad. Exactamente, le da potencia, está muy bien expresado. Y él aprovecha esas cualidades y por eso tenemos una universidad extraordinaria. Con los años, el devenir de la sucesión que se dio de los rectores, a quienes la universidad debe reconocerles a todos su brillantez y su entrega y desde luego su colaboración, hasta la actual administración precedida por la de Raúl Chávez, la actual de Enrique Seáñez, que vienen ya a darle una consolidación muy que se advierte, muy manifiesta, muy bien dirigida. Yo creo que actualmente se nota la universidad en una condición francamente envidiable en lo que toca su posición, en su relación con los sectores, y tiene una virtud que no debemos olvidarla, no debemos hacerla a un lado o ignorarla. Hay una posición crítica de la sociedad y de los medios hacia diversas instituciones, las más
las más intocables antes, ahora todas son leídas y son observadas por sectores de la sociedad y por los medios diversos, varios, muchísimos que la sociedad tiene, y que son buenos y son necesarios y que creo que cumplen esa función de revisar, de informar, de señalar y a veces de criticar. La entidad más respetada ahorita de todas las que se nos ocurran es la universidad. Y en el caso de la Universidad de Chihuahua cobramos la factura de respeto, y digo cobramos porque yo soy parte de la universidad de toda mi vida. Entonces también me siento muy contento de que en esos cotejos que hacen los medios y estadísticas y sacan lugares y posicionamientos que tenemos las universidades, pues la mera verdad es que nosotros en respeto, aprecio y respeto, otra vez estamos en primer lugar. En ciertos avances de optimizar lo que estamos haciendo de transparencias y de circunstancias de buenos egresados, de calidad de egresados, de estudios superiores, posteriores, de la más alta categoría, vamos avanzando mucho. Y como universidades tenemos lugares privilegiados a nivel nacional e internacional. Entonces debemos estar muy contentos, todos los que hemos transitado por la universidad, todos aquellos padres que participaron y ahora participamos, toda esta sociedad que está orgullosa de su universidad, pues debemos estar felices de que seamos una universidad reconocida, apreciada, a la que todo el mundo aspira a llegar, y que ahora ha abierto como nunca antes sus puertas a la juventud para evitar aquella agonía, aquella angustia de muchos padres que ven que sus hijos no van a lograr ubicarse. Es tanta la demanda que a lo mejor no se ubican estrictamente donde quisieran, pero el lugar sí lo tiene. Y creo que esto se debe a una posición muy favorable, que debemos decirlo, de tipo gubernamental, a través de una idea muy concreta del gobernador, del ejecutivo actual, del gobernador Duarte, y la propia capacidad de la universidad de combinar la necesidad social de acoger como nunca a cientos de alumnos que a veces lamentablemente no tenían un lugar. El más sencillo, ya no digo que la primaria, pero desde la secundaria, la preparatoria, hasta llegar a la universidad. Chihuahua ha tiene reconocido a nivel nacional algo que ya están imitando otras entidades y otras universidades. Pero el esfuerzo que hace la universidad ante la fuerza de la propia sociedad para que ninguno de sus hijos se conviertan en otra cosa indebida, inadecuada, inapropiada, injusta, que devalúe a esos hijos, en vez de lograr la anhelada posición de estudiar en la universidad o en otros niveles. Ahorita nos estamos concretados al de la universidad. Entonces, tener ese avance, esa capacidad que le cuesta enormidades a la universidad. Y fíjense ustedes, la universidad no tiene señalamientos de dificultades de sus equilibrios económicos. Es una entidad perfectamente a la vista, no tiene esa circunstancia, porque si bien ha habido una gran dedicación en ese aspecto, es parte de ese respeto y ese prestigio que tiene la universidad. Muy interesante análisis, maestro, y sobre todo el poder comprender y poder expresarlo de viva voz de alguien que pues ha conocido la universidad desde sus entrañas, la ha vivido, poder compartir estos comentarios, maestro, y sobre todo el poder sentirnos orgullosos de una universidad saludable, no únicamente en el aspecto de la salud física de los miembros de nuestra comunidad, que eso ha sido un factor importante que nuestro rector ha buscado, que seamos universitarios saludables,
sino también saludable en sentido de las finanzas, del manejo transparente de los recursos. Yo creo que eso es fundamental y es por eso que hoy tenemos una universidad grande, una universidad que podemos presumir, vienen propios extraños y se maravillan con estas grandezas que tenemos en la universidad. A mí me gustaría irnos a un corte, vamos a un corte y regresamos para seguir con este análisis importante sobre la coyuntura que está viviendo la universidad hoy en día, en estos grandes retos que tiene la educación superior y sobre todo cómo confluyen, maestro, una serie de elementos que permiten precisamente como la lluvia en el campo permite que florezcan los campos, claro. Cómo se dan una serie de elementos que permiten que las instituciones florezcan en su máximo esplendor. Vamos a un corte y regresamos con esta interesante entrevista. Le comento a nuestros radioescuchas que participa con nosotros esta mañana el maestro Sergio Martínez Garza, quien pues estamos agradecidos, maestro, por haber aceptado esta invitación y sobre todo pues poder compartir con usted esta serie de vivencias y anécdotas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en esta entrevista del programa Los Fundadores. Nos acompaña esta mañana el maestro Sergio Martínez Garza. Y bueno, después de esa reflexión que hace, maestro, qué importante eso que usted señala sobre el posicionamiento de la institución. Pero también qué importante, maestro, comprender de que la universidad es de todos. Y en ese de todos es que todos debemos de contribuir a su fortalecimiento. Y así lo han hecho los padres de familia que se comprometen con la institución, con sus hijos para que hagan una carrera universitaria. Las universidades, hoy en día nuestra universidad, permite a través de los proyectos conjuntos, en este caso con el gobierno del Estado, para que los jóvenes puedan estudiar una carrera universitaria a través de un ambicioso programa de becas. Qué importante, maestro, es esto y cuál es el compromiso que debe despertar en los jóvenes que son beneficiados en este sentido, porque de alguna manera todos los que hemos estudiado en la universidad pública hemos sido becados y hemos sido beneficiados. Pero qué importante es que tomemos conciencia, maestro, de que tenemos que trabajar por la universidad. Bueno, desde luego, mire, el solo hecho de ser aceptado por la universidad ya es un compromiso. Y el transcurso de los años, en la madurez y en la consolidación de las ideas del egresado de la universidad, se advierte no solamente ese orgullo, sino un motivo de agradecimiento. El que se inició cuando me aceptó la universidad y el que no que termine, sino que culmina una etapa cuando recibo mi título de la universidad. En esa etapa, lo único que puedo tener es agradecimiento para la universidad y ser un convencido de que entre todos podemos ayudar a la universidad, cumpliéndole a la sociedad el propósito para el cual fuimos educados, en el que nos formamos. Si fuimos a dar a los escritorios a trabajar con mucho público, ¿cuál es la función que tenemos la esencia generosa que nos dio la universidad? No porque seamos o presumamos de generosos, sino porque es una obligación ir a trabajar donde nos tocó y convertirnos en receptores de mucha gente que va a nosotros en busca de apoyo, de solución a la problemática que a cada egresado de la UACH o de cualquier otra institución le toque con motivo de su desempeño. Hemos estado en diversos cargos, no es el caso repetirlos aquí, y en ellos siempre ha habido una motivación de servicio. Nunca olvido cuando llegué a la universidad y estaba Bertita Terrazas, una dama que nos recibió con una amabilidad que nos conmovió porque nos arregló todo. No sabíamos nada, ni dónde estaba, cómo llegar, cómo llegamos ahí a la rectoría, no supimos, ya estábamos ahí, nos recibió y fue un bálsamo de un buen recibimiento. Y uno debe de recibir a la gente en las oficinas con gusto, con amabilidad, saberle decir que no, y si le puede decir que sí, que mejor, pero siempre con gran atención.
y esa formación se la da en alguna manera lo que aprende, lo que le enseñan los maestros, y desde luego dependiendo de su propia personalidad. Pareciera esto una enseñanza de buena moral, de buena costumbre en la relación con la gente, en los estatus de gobierno o en las oficinas públicas o de cualquier naturaleza. Pero si usted va a una oficina y lo atienden bien, usted sale contento aunque le dijeron que no. Y sale iracundo e indignado si no lo atienden bien, si lo ignoran, si lo tienen horas, o simplemente le dicen un no sin explicación cuando usted considera que es poco justo. Eso es lo que el joven y el egresado lleva como bagaje, como un baúl de enseñanzas que le van a servir en la vida. Algo que nunca hemos podido hacer y que con la celebración de los 60 años es que todos los egresados participáramos en una generosa ayuda a la universidad en épocas difíciles. Todos podemos ayudarla. Nadie va a tener una cuota. Y sería una inyección extraordinaria para la universidad que se hiciera un patronato translúcido, transparente, súper a la vista de todos, y que todos le diéramos mensualmente, anualmente, semestralmente una cantidad a la universidad para becas de aquellos estudiantes que no alcanzan la generosidad de la universidad y la buena dotación que el gobierno estatal le da a la universidad con el dinero que para eso le compete administrar al gobierno y a la propia universidad. Y yo creo que algunos rectores se lo propusieron, pero nunca se llevó a cabo. Ojalá que alguna vez más adelante, cuando así se considere, y no es que yo vine a hacer esta propuesta, sino que ha sido una como reflexión a través del tiempo, pero no se ha logrado. No, es que la gente no quiere ayudar. Bueno, ahí está el director, somos miles y miles de egresados. Algo le debemos a la universidad. Y a nadie nos va a afectar dar 20 pesos, 100 pesos, 50 pesos, lo que cada quien pueda. O ya serían categorías o formas. O habrá gente que no, pues que a lo mejor no puede hacerlo, pero no creo que haya un egresado, el exitoso, el que le fue bien, el que tiene un trabajo razonable, que ya hasta se jubiló, que ya está por jubilarse, que ha formado bien su familia, que le ha ido bien. Otro que le ha ido no tan bien, pero tiene, porque el título que le dio la universidad lo preparó. Entonces, formar un patronato de adeveras que gestione dinero a través de la aceptación, por supuesto, voluntaria, no es para doblarle la mano a nadie. Porque en esta época, nunca como ahora, y esto a veces hay que presumirlo, tanto los gobiernos, o en el caso del gobierno estatal de Chihuahua, como la propia universidad, las otras universidades que se han generado, que le han quitado mucho peso a la UACH, la propia de Juárez, decíamos ahorita, le han, a pesar de todo ese esfuerzo, sigue flotando una demanda hacia la propia institución. Y si la fortaleciéramos con ayuda civil de los egresados, que pasa en muchas instituciones, sobre todo lamentablemente en países extranjeros, en donde hay colaboraciones, y nosotros no, ya nomás sí estamos muy orgullosos, pero no pasamos de ahí. Ojalá el orgullo fuera acompañado también a veces de una acción positiva en favor de los que vienen, para que los miles y miles y miles de pesos que se dan para becas de familias que no pueden, por una transición económica terrible que hemos padecido, de la cual ya estamos saliendo, por cierto, afortunadamente, pero nunca, como estos años pasados, fue caótica y difícil para el gobierno, para la universidad y para el propio país. Entonces, bueno, son ideas que siempre hay entre los sectores egresados de la universidad y de los propios rectores que la han tenido. No digo que yo venga a hacer esa propuesta, no. No, pero nada más recojo que así ha sido
la reflexión, ¿verdad?, de mucho tiempo. Precisamente porque también la complejidad de una fuerte carga poblacional implica un sustento económico. Y por eso yo le aplaudo mucho a la universidad, pues que veo que mantiene un equilibrio a pesar de la gente que ayuda a mucha gente. Siempre se le ayuda a la gente, siempre se le da beca al muchacho que no podía, que venía de otra parte, que localmente no tenía sus padres dinero, siempre se le ayudó. Pero en aquella época era una cantidad modestísima, que era muy importante para quien no la tenía y la recibía. Sí, maestro, fíjese, y en ese comentario que usted hace, es de destacar que la universidad, somos privilegiados porque el joven, desde que está en el nivel primario, secundario, el joven tiene visualizada la universidad. Sí. Esa gran fortuna tenemos, bueno, y del prestigio de la misma institución, en donde la demanda, a pesar de que hay nuevas instituciones de educación superior, la demanda de alguna manera se ha mantenido. Sí. Y el joven tiene en mente, el padre de familia, y dice, no, yo quiero que mi hijo estudie en la UASH. Entonces eso es algo que nos distingue y que nos hace sentirnos orgullosos, maestro. Y sobre todo también reconocer el esfuerzo que hace tanto el gobierno del Estado, en este caso la universidad, a través de la Rectoría Universitaria y todo el cuerpo de directores, de fortalecer y apoyar a aquellos jóvenes que así lo necesitan. Tenemos un incremento muy significativo, maestro, de estudiantes de origen indígena. Hoy ya casi alcanzamos los 300 estudiantes. Sí, es muy importante. Eso es, en materia de equidad, de participación, es fundamental, maestro. No, la universidad no puede mantenerse ajena a eso. Sí, yo creo que tiene programas la universidad muy sólidos, muy interesantes. El programa con China, todo eso, parece que no, pero con el tiempo nos va a dar unas oportunidades con egresados de nosotros de ese tipo de acuerdos. El propio que menciona usted, que es muy valioso, de gran dignidad, el de la etnia, nuestras etnias que ya acceden y egresan. Tenemos ahí en el gobierno del Estado un ejemplo extraordinario en uno de los funcionarios más importantes de la Secretaría de Educación, es de origen nuestro, ¿verdad?, de nuestras etnias. De nuestra raza, sí, ¿verdad? Echavarría se apellida el señor. Un hombre, tiene doctorado, es un hombre preparadísimo, es un tipo muy sencillo, pero muy ejecutivo, ¿verdad? Ahí está. Creo que es el apellido, no me acuerdo, ahorita se me escapa. Y son ejemplos, maestro. Son ejemplo. Y él estudió, no es egresado de la UASH, él creo que es egresado de los sectores magisteriales, ¿verdad? Pero lo vinculé porque es un prototipo de lo que puede cualquier guarojío, cualquier tarahumara, cualquier etnia que ya están algunas muy reducidas, pues producir de su propia gente para que se vayan a ayudar a sus lugares, así si son enfermeras o médicos o no sé. Creo que con todo respeto, los abogados no serían los menos, mejor técnicos y otro tipo de productos que tiene la educación actualmente. Sí, sabe que el estudiante indígena, maestro, va muy enfocado hacia áreas, por ejemplo, bueno, tenemos algunas abogadas interesantes en el Supremo Tribunal de Justicia. Fue broma. Pero sí van muy enfocados, por ejemplo, al área de la salud. Es una necesidad muy sentida que tienen los jóvenes. El área agrícola y agropecuaria también es una necesidad muy sentida. El área de la nutrición, también el cómo mejorar la nutrición, porque fíjese que la constante de esos muchachos que estudian en la universidad es ese espíritu de estudiar y regresar a su tierra, a tratar de modificar, ¿verdad?, y ayudar y a contribuir al desarrollo de sus etnias, de sus zonas. Sí, y además es democratizar más día con día la universidad, la educación. Tienen derecho, la etnia igual. Claro que tienen a veces alguna problemática distinta en su currícula a la que tiene un joven de la ciudad o de la gran urbe o de la gran población. Sin embargo, están cubriendo los requisitos y están saliendo adelante, ¿verdad? Maestro, de los universitarios en la participación en la función pública,
es importante. Vemos una gran participación. No, pues desde luego la universidad se ha venido a nutrir es decir, la universidad ha venido a nutrir el posicionamiento de muy distinguidas figuras en los diversos cargos de los 3 niveles de gobierno. Está saturado. Gente egresada de la UACH ha ocupado cargos verdaderamente importantes, ¿verdad? Maestro, ¿hacia dónde visualiza usted en su visión particular? ¿Hacia dónde va la educación superior? ¿Cuál es su visualización? Yo soy muy positivo en las concepciones que la propia universidad tiene. Tiene que ir siempre hacia arriba, tiene que atacar el interés general, tiene que generar mejores condiciones y dar las mayores oportunidades. Esa es la función así esencial, sencilla, pero importante, positiva que debe tener la universidad y no perderse en concepciones que no le competan en estricto rigor más que a la educativa formativa de esos valores que la sociedad necesita. Y yo creo que aquí en la universidad ha estado muy bien encaminado ese objetivo. Rectores entregados a su trabajo. No tienen más trabajo las 24 horas que estar en la penosa, dura, difícil administración, grata y muy digna y seguramente un orgullo para quien tiene esa oportunidad o la ha tenido. Pero vemos personas muy entregadas que yo creo que eso les da más tiempo de resolver bien la conducción de la universidad. Yo creo que eso que usted cuestiona, platica, comenta, debe de ser una palpitante, cotidiana necesidad de no olvidarla para que sea el motor generador de los buenos resultados en la universidad. Maestro, hoy después de que transcurren 60 años, como usted mencionaba, en aquellos entonces una universidad pequeña, con deficiencias, sin lugar a dudas, cuando se inicia una empresa, pues siempre es difícil. En este transcurrir de rectores, de periodos de 3, 2, 1 año, hasta llegar a los 6. Hasta llegar a los 6, ha evolucionado la universidad. ¿Cuál pudiera ser ese recuento positivo de un universitario, recuento hacia toda esta transformación, llegando a estos proyectos tan grandes y tan innovadores como es el nuevo campus, que se maravilla uno cuando camina por las instalaciones? Bueno, en alguna manera usted está dando parte de la respuesta, sin confundir lo material o estructural con la esencia misma del aprendizaje. Lo cierto es que estudiar en condiciones de comodidad, de funcionabilidad, atractivos, de modernidad, de integración de todos los elementos que hacen más fácil el aprendizaje, pues es muy motivante. Hemos tenido una escuela de química, por ejemplo, y no porque ahorita el rector sea egresado de ahí, que yo siempre la admiré mucho porque pues tenía gente muy dedicada, eran muchachos, sí participaban ahí en las inquietudes, pero eran muchachos que tenían muy buen coeficiente de resultados. Esto con el mayor cuidado de que no pareciera que las otras, demás. La puse como un ejemplo y la puse como recuerdo que siempre estaban demandando laboratorios. En la carestía que prevalecía en aquellos años, había que darlos porque eran los que más estaban en eso. Creo que una funcionabilidad adecuada de un egresado, pues es porque tuvo los elementos técnicos de avanzada, los más importantes, y aún nos faltarían muchos. Si nos preguntásemos si el hospital que sirve de práctica a los estudiantes es suficientemente avanzado, a lo mejor la respuesta médica fina sería, o fija más que fina, sería decir, no, pues nos faltan muchos aparatos y muchos instrumentos.
Sin embargo, usted ve que ahí los estudiantes se preparan, aprenden, porque tienen casos todos los días y muchos casos salen muy bien preparados. Teníamos laboratorios a lo mejor modestos, pero siempre salían premiados, siempre salían con buenos resultados. La gente de medicina, la gente de ingeniería, en fin, hay algunas escuelas que requieren más tecnología que otras. Sin embargo, ahora, si una facultad como la de Derecho tiene una excelente biblioteca, que antes era muy modesta y nos sirvió mucho, pues qué mejor para el estudiante. Y hay otra serie de cuestiones, cosas, integraciones en el campus que usted describe también, y que es tan justa su descripción, porque ir al campus nuevo es salir con el espíritu de que los hijos de uno, los nietos o la familia que le siga y la de ellos, pues vayan a ese campus, lo ocupen. Además es un esfuerzo que no hay que olvidar que hace la forma de vida que ha asumido México. Todos hemos podido estudiar porque ha habido una universidad o una institución que no tuvimos obstáculo, porque pudimos afrontar los 120 pesos semestrales, luego ya subieron a 500 y ahorita están en 1000. Son razonables, sin ofender ninguna escuela particular que algunas veces las hemos tenido que usar por otras razones. Pues la mera verdad es que es imposible concebir que la universidad siquiera llegue a ser onerosa, que pocas voces, por cierto, a veces indebidamente así la califican, sin olvidar que la UNAM sigue cobrando creo que 5 o 10 pesos, porque no ha podido mover esa circunstancia que le ha caracterizado. Pero es tema que no es nuestro, ¿verdad? La universidad ha ido siendo prudente, no funda su progreso en tener más dinero porque le saque a los padres de familia. Y tan ha sido prudente y generosa que a cientos de padres que atravesaron estos años pasados, recientes problemas económicos, que decían, es que ya no va a seguir mi hijo en la escuela o mi hija porque no tenemos, pero si te van a dar una beca, ve. Me dan una beca, sí, si acreditas que es cierto tu condición. Si quieres engañar, no te la van a dar. Y mucha gente fue, le hicieron su estudio, resultó favorable y le dieron la oportunidad al estudiante de seguir adelante. Entonces la universidad ha sido pues extremadamente generosa con estas cosas que parecen simples, pero que a veces coartan a un estudiante porque no sabe que la universidad está abierta para ayudarle, no solamente con el lugar que ya se lo ganó, sino a veces hasta con la economía. Desde luego, sin que esto sea una oferta para el que tiene la colegiatura, quererla guardar y que le vayan a dar una que no merece. Sí. Eso es fundamental, maestro, es fundamental. Apoyar a quien lo necesita. Apoyar a quien lo necesita, exactamente. Esa es la idea. Maestro, ya vamos en la recta final del programa. Me gustaría que nos comente, ya nos ha dado algunas pinceladas, pero en un pensamiento, ¿qué representa la Universidad Autónoma de Chihuahua para la persona, para Sergio Martínez Garza, para el profesionista y para el padre de familia? Claro. ¿Qué representa? Yo creo que la repetición institucional plasmada en voces muy diversas y las que emergen, nacen de la propia universidad, de que somos orgullosamente egresados de la UACH. Creo que esa expresión colma el sentimiento que esos egresados orgullosos de ser UACH tenemos, y que somos miles, cientos de miles de personas. No recuerdo a alguien que haya tenido una expresión distinta. ¿Cómo la dimensiona cada quien? Pues al grado de que si uno tiene la oportunidad de que sus hijos estudien en la UACH,
adelante. O impulsarlos a que visiten el campus, que vayan a ver los laboratorios, que vayan a ver las bibliotecas, que vayan a ver los gimnasios, los lugares donde estas bellezas que tiene la universidad. Todo este entorno hermosísimo, fortalecedor, que da riqueza natural, porque el muchacho que está en la Huachi viene aquí, pues él siente que es parte y su espíritu cultural se siente muy grande, porque su universidad cuenta con un acervo que, si no es una cosa competitiva con otras entidades o otros países, la mera verdad es que es un lugar extraordinario en donde estamos. Y todo lo demás, todo lo que tiene, su estadio, sus instalaciones, su impulso al deporte, el posicionamiento que tienen los deportistas, la calidad de los egresados. Qué mejor que sus hijos tengan la ocasión todavía de optimizar con mejores resultados lo que a uno le entregó la universidad, en otras condiciones modestas, pero tampoco jamás indignantes ni agraviantes, porque teníamos salones muy buenos, teníamos nuestros lugares de actos de la propia escuela para la celebración de exámenes. Estoy hablando de la Facultad de Derecho. Entonces, la mera verdad es que esta satisfacción de celebrar los 60 años, aparte de ser un acierto que se ha hecho con una gran coordinación y que ha estado recogiendo voces muy apreciadas del maestro Cruz Miramontes, por ejemplo, que es el que recientemente está participando, un maestro que a mí me tocó, todavía él era un maestro joven en aquel tiempo, desde luego ya no estamos jóvenes, estamos con la edad que tenemos. Al maestro, escuchar a don Saúl, al maestro Miller, no recuerdo si tienen alguna repetición del licenciado Ornelas, no recuerdo. Esas voces muy queridas en el entorno de la universidad, muy respetadas. Creo que de Fuentes Mares tampoco tenemos, que fue un rector extraordinario y fue un maestro. Yo tuve el honor de recibir clase de Fuentes Mares. Era un gusto ir a la clase de Fuentes Mares. Y además él era como era. Un día un estudiante que todavía, ahora profesionista que todavía vive, le hizo una respuesta una respuesta ahí cantinflesca, y sin resistir la respuesta el maestro tomó su chamarra y se la lanzó al pobre muchacho que estaba sustentando el examen ahí. Era un examen anual, pero quiso cantinflar y no soportó. Dijo, ¿qué es el derecho? Fulano de tal, y dijo, el derecho, maestro, lo dejamos como anécdota, siempre lo contamos. Sí. Es lo primero que el estudiante de Derecho se pregunta cuando entra a la escuela de Derecho. Entonces el maestro tomó su chamarra y se la aventó indignado. ¡Salga!, le dijo, esa no es respuesta. Así era Fuentes Mares, pero tenía un vigor para enseñar. Luego nos dio filosofía del derecho bancario, introducción. Fue rector efímero porque, bueno, pues había otras un hombre fuerte, ideológicamente hablando. Era un gusto escuchar era un hombre de posturas, y señalaba y marcaba, ¿verdad, maestro? Las pláticas que él tenía con el maestro Ferrogay, por ejemplo. Uno de los grandes maestros que recordamos, brillantísimo, ¿verdad? Él tenía un acervo enorme. Ahí si le ponía a dar matemáticas, le daba matemáticas. Sí. Era filosofía, ética, literatura, de la que quisiera. Deja libre, luego se lo lleva a la Universidad de Juárez y en El Paso, y lo perdimos. Era un maestro extraordinario. Nos daba italiano, hasta medio aprendimos, que no es fácil aprender los idiomas, porque es uno desordenado para los idiomas, pero nos gustaba el maestro y nos gustaba su manera de enseñar. Hasta como fumaba, porque succionaba hasta el último suspiro del cigarro que prendía. Era muy, muy ávido de fumar. Pues todo
todos esos personajes, no cada que fueron rectores, ocuparon puestos políticos, puestos administrativos, puestos bancarios. Entonces todos ellos nos desparramaban generosidad. El maestro Manuel Dusek, que fue un maestro muy querido, era muy generoso, era un hombre que atendía a los estudiantes, todos nos atendían, que íbamos a pedir o algún apoyo, a ver nuestra materia, o no sé, a lo que íbamos, en sus oficinas tan elegantes, o donde ellos estuvieran, nos recibían. Entonces eso es lo que lo hacía uno con el tiempo, ser igual que ellos, y no unos patanes que no recibían a la gente. Eran muy importantes, los veíamos pues en una altura muy en el nicho de la admiración, y ellos con esa sencillez nos enseñaron íbamos con Fuentes Mares a su casa a ver una calificación allá. Hay una casa muy bonita en San Felipe, estudio, que mucha gente la conoce, creo que todavía es de la familia. Y con los años yo llegué a hacer una amistad con el maestro, que solíamos disfrutar una comida con otros maestros, otros exalumnos de él y otras personas. Era muy ameno. En fin, muchos personajes cuyo relato y relaciones y situaciones sería enormemente largo, pero muy grato de mencionar. Entonces tuvimos ocasión de tratar, conocer a muchos rectores, quizá desde el propio maestro Fuentes Mares, Cornelas, maestro González Herrera, y ahí se fueron sucediendo. Por casitas, y bueno. En fin, muchos que entregaron su disposición a la época universitaria. Yo creo que actualmente tenemos un rector muy enérgico, muy puntual, creo que está dedicándole todo el cuidado, la mesura y la atención, y lo veo yo a un rector muy consolidado. Creo que tiene otras responsabilidades también de tipo académico, vinculados a nivel nacional, que son vinculantes a la propia responsabilidad que tiene. Entonces debemos de estar muy satisfechos de la estructura de profesores y instalaciones, y en fin, el aspecto deportivo, el aspecto cultural que hemos mencionado tanto en esta, que es muy complementario, es muy importante, tiene que darse para que cumpla la figura completa del egresado. Entonces creo que tenemos muy buenos equipos de trabajo que están haciendo esta celebración extraordinaria de los 60 años con toda la dignidad, la discreción, el buen gusto de no ser un bombo y platillo, no, simplemente decoro y dignidad en el recuerdo de una celebración que acumula muchos egresados, muchos maestros, muchos servidores, y que acumula prestigio, un gran reconocimiento, y sobre todo yo creo que un agradecimiento de miles hacia la universidad, que nos cobijó, nos dio, nos permitió. Logramos salir de una condición extra modesta, que llegamos a tocar las puertas de la institución, nos la fueron abiertas, y nuestra dinámica, nuestras ganas fueron debidamente procesadas para dar un resultado favorable, positivo, de gente que sea reconocida, apreciada, respetada. No estamos hablando de casos personales de ese sentimiento, por más que tenemos respeto y tenemos aprecio, como seguramente alguna que otra opinión distinta, pero somos ciudadanos que hemos cumplido una misión dentro del entorno de nuestra vivencia, y que gran parte canalizamos esa posibilidad a través de la universidad. Agradecidos con la universidad, orgullosos de la universidad, y siempre ese orgullo y ese agradecimiento, bueno, pues nos va a permitir
que tengamos la honradez, el gusto, la satisfacción de decirle a quien veamos que va a estudiar, pues que asuma la posibilidad de ir a la universidad, que lo va a atender, no lo va a rechazar, y le va a fijar una condición y le va a dar un desahogo, una salida a ese apetito que tiene el estudiante de forjarse, de llegar a ser útil a la sociedad y ser un orgullo de la universidad. Bueno, pues ya lo escuchó usted de viva voz de un gran invitado, maestro. Gracias por aceptar esta invitación. Forma parte de este gran grupo. Quisiéramos poder invitar a todos nuestros compañeros universitarios, pero es imposible. Pero sí, hay un reconocimiento expreso de la institución a la función, a todo ese trabajo que han realizado ustedes en sus diferentes ámbitos, un reconocimiento, y sobre todo la universidad prodiga ese orgullo, lo prodiga a sus estudiantes, a sus maestros, a sus egresados, a quienes de alguna manera u otra pasaron por la institución, a los padres de familia, al maestros que se encuentran distantes, como bien lo mencionaba usted hace un momento, al maestro Rodolfo Cruz Miramontes, que pues es un excelente universitario de gran calidad en todos los sentidos, y sobre todo pues sentirnos orgullosos de que la universidad, pues hay egresados universitarios en muchas partes del mundo que se sienten orgullosos y se sienten partícipes de esta gran celebración que vivimos. Le agradecemos, maestro, el haber aceptado esta entrevista, y pues sobre todo pues reconocerle esa gran calidad y calidez humana, y el poder tener contacto con usted y que nos comente esas vivencias en la vida universitaria. Pues desde luego que yo reitero el agradecimiento y participo con gran satisfacción en esta celebración de los 60 años, y reitero mi concepto de que es una muy adecuada celebración en un marco de sobriedad, bien llevado, bien conducido, que tiene efectos, se escucha, se está escuchando muy bien, y además se aplaude. Así es que adelante con el proyecto, y ojalá pues tenga ese resultado de celebración que es natural para todos los que en una o en otra forma hemos sido parte de esta institución maravillosa que tanto queremos. Gracias, maestro. Y a usted que nos escucha, el agrado de escuchar esta entrevista, le recordamos que la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene un sinfín de actividades para el próximo semestre, en donde esperamos su participación activa. Súmese a esta celebración de una manera, como dice el maestro, sobria, porque así lo requieren los tiempos. Y bueno, pues nosotros terminamos esta entrevista, los esperamos el próximo lunes. Recuerde que en vacaciones también transmitimos Los Fundadores. Siga esta frecuencia universitaria por el 1310 y por el 105.3 de FM. Hay una entrevista cada semana en Los Fundadores. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.